para efecto de que la información que se entregue sea la información oficial, precisamente que emana de SENAPRED, con el objeto de que se adopten todas las medidas preventivas ante la situación que estamos viviendo. Esta mañana se desarrolló una mesa de coordinación con distintas instituciones, aquí están sus representantes, para efectos de adoptar medidas respecto de infraestructura crítica y procesos de evacuación anticipados. Y queremos informar que de acuerdo a la forma en la cual se ha desarrollado el tsunami, se ha tenido, podríamos decir, el mismo comportamiento o resultado que se proyectó ayer. Estamos hablando de una amplitud entre 1 y 3 metros. De hecho, en Hawái alcanzó casi los 2 metros, en algunos lugares con 1,7 metros. Además, la amplitud podría verse modificada, ya sea por condiciones de mal tiempo, marea o la resonancia de la bahía. Y por eso es muy importante informar que mantenemos el estado de precaución respecto de las regiones de Aysén, Magallanes y el territorio antártico, y la alerta respecto de las regiones de Arica, Parinacota a los lagos. Insisto, alerta respecto de Arica, Parinacota hasta los lagos. Precaución de Aysén hacia el sur. A primera hora, a las 6 a.m., voy a hablar de la hora de Rapa Nui, porque es muy importante que cuando se informe la hora, por ejemplo, de arribo del tsunami o de las olas, sea la hora que se aplica en el territorio respectivo. En Chile no tenemos en todo el país la misma hora y la gente tiene que estar informada para adoptar las medidas correspondientes. Y por eso, a primera hora, aproximadamente a las 6 a.m. de Rapa Nui, Isla Pascua, se inició el proceso de evacuación en la isla y se envió el respectivo mensaje SAE. Lo segundo que queremos destacar es que, conforme a la evolución de información que se vaya proporcionando a medida que avanza este tsunami, se van a ordenar las evacuaciones respectivas con 3 horas de anticipación. Y el proceso de evacuación se inicia o se activa a través de la mensajería SAE y se desactiva de la misma manera. Porque aquí no solo se trata de eventualmente evacuar, sino que también permanecer en las zonas seguras mientras no se entregue una información en un sentido distinto. Como he señalado, el tsunami se ha desarrollado conforme al proyectado ayer con la amplitud que se informó. La evolución ha sido precisamente la que se indicó en los informes preliminares y es la razón por la cual nos mantenemos en la misma situación que se informó anoche. Reitero, nivel de alerta para Arica, Parinacota y los lagos y estado de precaución para las regiones de Aysén, Magallanes y el territorio antártico chileno. Voy a dar la palabra a la directora de SENAPRED para que entregue más detalles. Una vez que concluyamos la entrega de información oficial y esperamos que seamos todos muy rigurosos para que la información llegue a las personas que obviamente tienen que adoptar las medidas de evacuación, contestar después todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Muchas gracias. Gracias, ministro. Bueno, tal como ya se ha ido informando de manera insistente, se mantiene la amenaza de tsunami para toda la costa del territorio nacional, con esta diferenciación entre Arica y Parinacota y los lagos con un estado de alerta y estado de precaución para el resto de las regiones. Conforme a los protocolos se han ido estableciendo las alertas. Tenemos alerta roja nacional emitida por nosotros, por SENAPRED, para todo el territorio por la amenaza de tsunami y tal como ya comunicó el ministro, a primera hora de la mañana fue emitido el mensaje SAE que permitió el inicio de la evacuación en Isla de Pascua, proceso que se ha realizado con total normalidad y que estamos monitoreando a través de la información que nos entrega el servicio, nuestro organismo técnico CHOA, quien va a seguir monitoreando todo el proceso de la llegada del tsunami a cada una de las regiones de nuestro país y que nos va a permitir poder informar sobre el arribo, iniciar los procesos de evacuación y poder entregar la información en el momento que sea así indicado por el organismo técnico para desactivar las evacuaciones. Quiero reforzar lo que ya el ministro decía, los procesos de evacuación se inician con una mensajería SAE que refuerza lo que ya se está realizando en cada una de las regiones y se van a desactivar en coordinación con las autoridades regionales
con el apoyo también de una mensajería SAE. Mientras no llegue el mensaje SAE de cancelación de la evacuación, las personas deben permanecer en la zona segura. ¿Cómo conocer la zona segura? Lo hemos informado, estamos insistiendo en visitar el visor Chile Preparado, entran al link www.chilepreparado, pueden conocer exactamente la ruta de evacuación, la zona segura a la que tienen que acceder, dependiendo de la localidad en la que se encuentren. Quiero insistir en que esta es una información que está en constante evaluación y podría ir cambiando, por lo tanto el llamado a la ciudadanía es mantenerse informados por canales oficiales. Ministro, muy buenos días. Estamos en vivo para CNN Chile. Quería aprovechar de que veo a más autoridades, veo al director de la PDI, a Carabineros, veo también la Fuerza Aérea y a Gendarmería. Hace un rato en redes sociales se difundía un video de, al parecer, una evacuación de la cárcel en Iquique. Primero preguntarle si eso es efectivo, si eso puede ocurrir también en otros penales en nuestro país y cuál es el protocolo para entender un poco. A ver, en términos generales, se envía la información y la instrucción de evacuar con 3 horas de anticipación de la hora estimada de arribo del tsunami. No obstante, hay instituciones que por su naturaleza requieren de mayor tiempo para su evacuación. Y esa es una de las razones por las cuales se reunió esta mesa de coordinación en la mañana para adoptar precisamente medidas respecto de infraestructura crítica y, como lo señalé, procesos de evacuación anticipada. Y ese es uno de los casos que usted menciona, que tiene que ver con cárceles. De todas maneras, hay protocolos que aplica Gendarmería, que en esto además cuenta con la colaboración directa de Carabineros para evacuar a personas privadas de libertad que son trasladados a otros recintos carcelarios, y esos protocolos ya están activados y se están implementando desde primera hora de la mañana. Esa fue una de las razones de la reunión de hoy. Ministro o directora, también si nos podrían contar más que nada, bueno, ustedes decían que la evacuación se realizó en Isla de Pascua con total normalidad, pero también en qué conlleva, cuántas personas, si nos podría dar el detalle de la primera evacuación que se está realizando en el contexto de esta alerta que ya se ha emitido. Sí, en primer lugar estamos estimando el arribo de la ola a las 9:25 de la mañana. 9:25 de Isla de Pascua, Rapa Nui. Y en esto quiero ser bien riguroso porque a veces se dice hora insular, hora continental, Magallanes también tienen diferencias, en fin. Y lo que es importante, y Aysén también, lo importante es que las personas sepan a qué hora, que es la que se aplica al territorio respectivo, se va a producir el eventual arribo del tsunami. Eso es muy relevante. Estamos hablando del 75% aproximadamente, me informa el secretario, por eso hay personas que se han desplazado ya hasta el momento en las zonas de inundación. Recordemos que además la evacuación se realiza solo respecto de las personas que están en zona de evacuación. Esto también tiene que ver con el territorio nacional, es decir, las otras actividades se desarrollan normalmente. Aquí estamos en Santiago y por tanto las actividades se desarrollan normalmente. Y es en las zonas de evacuación, una vez que se entrega la instrucción respectiva, que se debe proceder a la evacuación. Ministro, consultarle 2 cosas. Uno, con las evacuaciones que vienen, pensando también en el río atmosférico que va a estar presente, ¿puede coincidir la evacuación también con las puntas de precipitaciones? Entonces quisiera saber ahí cómo se están organizando, porque hay una intervención también en el oleaje. Entonces, eventualmente, llegada de una ola que podría ser de 30 centímetros, sí podría tener un impacto, pensando que también tenemos marejadas. Y por otro lado, preguntarle cómo va a responder la quinta región, pensando que el transporte en el borde costero se va a suspender a las 12 del día, y ese es el espacio donde al menos se conectan diferentes comunas ahí en la quinta región. A ver, varios comentarios. Parto por lo segundo. La evacuación, la regla general es que se realice cuando hay tiempo suficiente caminando. Es lo más seguro. Cuando se realiza a través de vehículos se producen atochamientos y los tiempos pueden ser insuficientes para que la evacuación sea exitosa. Y por tanto, la instrucción general es que se realice caminando, obviamente cuando el trecho que hay que caminar es relativamente corto y de esa forma la evacuación se realiza mucho más rápido y de manera mucho más expedita. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con la importancia de que en cada territorio existen planes de evacuación y por tanto hay que ser muy rigurosos
respecto de la aplicación de ese plan de evacuación. Ministro, en Y, particular... por tanto, los COGRIR regionales están sesionando y todos los planes de evaluación tienen un primer nivel que es de carácter comunal, que tiene una aplicación en el territorio específico y, por tanto, las instrucciones en el lugar, obviamente, van a ser evacuadas por las autoridades correspondientes. Respecto al... sí. Al río atmosférico. Sí. Estamos hablando de un sistema frontal que viene del sur hacia el norte. De hecho, vamos a tener una mesa de trabajo a continuación de este punto de prensa precisamente para abordar el impacto que pueda tener este sistema frontal en otras zonas del país. Pero, obviamente, las condiciones del clima pueden tener un impacto en la amplitud del tsunami. Y, por tanto, esa es la razón por la cual hemos mantenido todos los niveles de alerta a los cuales se ha hecho referencia. Yo lo señalé anteriormente, el clima, el mal tiempo eventualmente, las marejadas y las características de las bahías, la resonancia de la bahía, podría eventualmente generar un aumento respecto de la amplitud de las olas. Ministro, entendíamos más temprano, había un documento que hablaba de la alerta roja, de Arica hasta Magallanes, en todo el territorio. Usted hacía de la especificación que era la que conocíamos previamente. Un poco para que esa información sea más clara aún, evidentemente tomando en cuenta que el aumento de alerta tiene que ver con recursos más que de riesgo, ¿no? Esa alerta roja finalmente es de Arica a Punta Arenas, a todo el territorio, porque ahí había una aclaración que usted hacía al comienzo. Entiendo que la directora podría aclarar, parece, ese punto a propósito de todo lo que está desplegado hasta ahora, ¿no? Buenos días, muchas gracias. Sí, buenos días. Gracias por la pregunta, porque es necesario que la ciudadanía tenga claridad sobre esto. Existe una amenaza de tsunami para toda la costa del territorio nacional. Eso implica un riesgo para la ciudadanía y por ello es que desde Senapred hemos levantado en el día de ayer una alerta amarilla y en la medida que se fue confirmando los estados para las distintas regiones, se pasó a alerta roja, iniciado el proceso de evacuación. Ello porque nuestras alertas, las alertas del sistema que emite Senapred, van con la orientación de el riesgo hacia las personas. Eso es complementado con la información técnica de CHOA, quien indica estos estados que el ministro ha estado dando cuenta insistentemente de Arica a Los Lagos, con una alerta y zona de precaución para Magallanes y Aysén y el territorio antártico, y ello está relacionado con el impacto en términos de la altura del tsunami que pudiera llegar a la costa y la necesidad del tramo que hay que evacuar. Son informaciones complementarias. La alerta roja tiene la función de poder, después de un análisis de riesgo, informar a la ciudadanía que existe una situación que pudiera generar un riesgo inminente para la población. Me dicen que hay un problema con el sitio web de Senapred actualmente en la página. Sí, lamentablemente no está en mantención. Lamentablemente el alto tráfico de consultas producto de esta situación ha hecho que el sitio esté con algunas intermitencias. Los equipos están trabajando en ello. Sin embargo, si ingresan directamente al visor sin entrar por la página, entiendo que se puede acceder, ¿no? Correcto, nuestras redes sociales están activas y vamos a seguir complementando la información por esa vía. Ministro, respecto de la suspensión de clases, se ha determinado la suspensión de clases también en el territorio nacional. Sin embargo, hay, sobre todo en redes sociales, reclamos respecto a la suspensión de clases en Osorno, por ejemplo, Puerto Varas, que están a 60 kilómetros, 30 kilómetros probablemente. Entonces, si nos podría explicar el criterio utilizado ahí para esa suspensión de clases. Sí, a ver, respecto del tsunami, la suspensión de clases solo se estableció para las comunas costeras. No obstante, en algunas regiones se adoptó la medida de suspender las clases por el sistema frontal, por otra razón, y eso es lo que habría acontecido en la región de los lagos. Por tanto, porque aquí, insisto, estamos teniendo un sistema frontal por una parte y por otro lado la situación que se ha generado por el sismo en Rusia. Son dos eventos que se juntan y que ha implicado que algunas medidas se adopten adicionalmente, pero para enfrentar lo que significa el sistema frontal. Ministra, quería preguntarle a usted a propósito de la red. ¿Hay algún recinto de atención que a lo mejor tenga que ser evacuado o que tenga que cambiar su funcionamiento?
Bueno, sí, ciertamente ustedes saben que el sector salud es parte del Sistema Nacional de Emergencia, que nosotros estamos todo tiempo preparándonos para situaciones como esta, este tipo de contingencias. En el caso de la alerta, el sector está todo en alerta. Efectivamente, hay establecimientos que están bajo la cota de inundación. Cada uno de ellos está siendo analizado desde el punto de vista del nivel en el que se espera que pueda haber una inundación. Recordemos que estos son modelamientos que se hacen y por eso se están evaluando continuamente. Ya desde anoche se dio la instrucción de dar las alertas de las altas preventivas en esos establecimientos de manera de tener menos personas hospitalizadas y también la suspensión de las cirugías electivas. Algunos de ellos ya han sido evacuados de algunos establecimientos dependiendo de la evaluación de riesgo que hace cada uno de los servicios de salud. Y eso se está haciendo actualmente con el apoyo también de la Gobernación Marítima para evaluar los niveles de oleaje que se esperan o el nivel de inundación que se espera en cada una de las localidades, que es distinto, porque como han explicado acá, depende de la profundidad de la costa, depende si hay un río cercano, distintas circunstancias que van definiendo distintos niveles de riesgo. Por eso se está haciendo una evaluación, se hizo una evaluación preliminar, todos esos establecimientos están en alerta, tanto del sector público como privado. Los establecimientos ambulatorios están sometidos al mismo control que cualquier otra actividad, porque ahí no hay personas hospitalizadas, por lo tanto tienen que suspender su actividad en el momento de que se indica la evacuación. ¿Cuántos son? Son varios establecimientos, pero justamente lo que nosotros estimamos en primera instancia ahora se están disminuyendo porque se están evaluando justamente los niveles de oleaje. Yo no quiero dar números que puedan cambiar, pero en cada una de las regiones se está analizando en este momento. ¿Qué es lo que arriesga, por ejemplo, a aquellos que se acerquen a las zonas de evacuación cuando ya esté en proceso de? ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía? Cualquiera de las autoridades que pueda reforzar esa idea. El llamado es actuar con responsabilidad y cumplir con las instrucciones que emanan de la autoridad a cargo de las emergencias. Y por eso quisiera, en primer lugar, llamar a todos los medios de comunicación que nos ayuden a que la información que se entregue sea precisa y sea conforme a lo que Senapred ha informado, de manera tal que la gente pueda seguir las instrucciones, cuando las instrucciones son simples, concretas, tienen que ver con un horario específico. De esa forma se pueden cumplir de mejor forma, porque finalmente aquí se trata de velar por la seguridad de todos quienes habitan en Chile y salvar vidas, literalmente. Y en lo que respecta a la evacuación, una vez que se instruye la evacuación, bueno, esperamos que todos cumplan con la orden de evacuación, porque finalmente el cumplir o no cumplir con la instrucción que emane de la autoridad a cargo de la emergencia puede hacer una gran diferencia. De hecho, la hace. Buenos días para la directora, seguramente. Sabemos de la situación en Rapa Nui, las evacuaciones preventivas. Si nos puede explicar cuál es el contexto en el archipiélago de Juan Fernández en esta situación. Bueno, tal como hemos informado, las evacuaciones se van a ir activando en consistencia con la hora estimada de arribo de las olas. La primera información de arribo de ola estaba para la isla de Pascua, por eso se inició la evacuación en ese lugar, y las siguientes evacuaciones se van a seguir realizando en la medida que se vaya cumpliendo esto que hemos establecido de 3 horas antes del horario de arribo de la ola. Para Juan Fernández está estimado que la hora de arribo sea las 3 de la tarde, por lo tanto el inicio de la evacuación se iniciaría a las 12 del día, ¿no? Lo mismo que para la región de Valparaíso, es el mismo horario. Directora, usted ya lo había señalado anteriormente, pero quizás reforzar el tema, si se debe decretar esta evacuación, ¿cuáles son los canales para que la gente sepa por qué lugares se tiene que evacuar? Quizás porque esa puede ser la información importante. Sí, bueno, mire, nosotros desde hace muchísimos años que estamos generando ejercicios de entrenamiento en las distintas localidades. Hemos hecho, se han movilizado más de 15 millones de personas en todo este periodo en que se han hecho estos ejercicios. Por lo tanto, en general, la ciudadanía sabe cuáles son las vías de evacuación, cuál es la zona segura. De no conocer eso, está esta herramienta que es el Visor Chile Preparado, que aquí me confirman que está funcionando, está activo si uno entra directo al visor, no pasando por la página de Senapred, porque está teniendo muchas consultas y la página está con cierta intermitencia. A través de esa herramienta, usted pone su ubicación y lo georreferencia y le señala inmediatamente dónde están las vías de evacuación, cómo llegar a ellas y cómo llegar a la zona segura. Y si me permite, para complementar ello e insistir, una vez que se inicia la evacuación, la gente debe llegar a esta zona segura y permanecer hasta que la autoridad
indique que es seguro volver. Y esa indicación se va a realizar con las autoridades y los organismos que van a estar en terreno, acompañando las evacuaciones y complementado con una mensajería SAE. Dos preguntas. ¿Hay una proyección matemática de cuánto podría aumentar el nivel del mar y en qué lugar, en dónde se registraría un mayor aumento del nivel del mar y de la altitud de la ola? Y la segunda pregunta para el director de Gendarmería a propósito de lo que ocurrió en la cárcel de Iquique. ¿Cuántos son los reos que fueron evacuados? ¿Fue la totalidad de los reos? ¿Y a dónde fueron trasladados? Y si hay otra cárcel también que ha sido evacuada también por lo mismo. Ya, vamos a saber cuál fue la altura exacta de la ola una vez que esto se registre en los instrumentos que tiene el CHOA para ello. Hay una estimación, que es lo que ha hecho el CHOA respecto a cuál podría ser esta magnitud de entre 1 y 3 metros para aquellas regiones que están con el estado de alerta, ¿sí? Y para menores a 1 metro para las regiones que están con estado de precaución. El ministro ya lo ha explicado, hay ciertas variables que podrían incidir en este resultado de una mayor altura o no de la ola, producto de que tenemos marejadas, hay un sistema frontal que está afectando y la geografía de cada uno de los territorios donde va a llegar el tsunami también impacta finalmente en la medición. Directora, buenos días, estamos en vivo para DNews. Sobre el sistema... Sobre el sistema, aparte del sistema SAE, que es de mensajería, ¿se activarán también las alarmas de tsunami que hay en cada ciudad? Sí, tenemos en nuestro país 5 regiones que cuentan con un sistema de alarma de tsunami instalados en el borde costero. Ya está coordinado con nuestros directores regionales a través de sus COGRIC para que las sirenas se activen de acuerdo a los protocolos que están establecidos para cada región. En general es al mismo momento que se empieza a recibir la mensajería SAE y se va haciendo redundancia de ese sonido durante todo el proceso de evacuación. Son 5 regiones. No me queda tan claro lo del tránsito. Insisto que hay una evacuación en el borde costero. No estoy pensando en la quinta región, estoy pensando también en la región de Tarapacá, que efectivamente gran parte de la movilización de la región pasa por el borde costero. Entonces, si se suspende al mediodía, van a quedar sectores que van a quedar sin locomoción. Estoy pensando hacia el interior. Entonces, quisiera saber cómo se va a estar desarrollando eso. Le pongo el ejemplo, Quilpué, Villa Alemana, que dependen del tren, van a tener operaciones hasta el mediodía y en esos sectores no debiesen evacuar durante esta jornada. Quisiera saber cómo se resuelve eso, ministro, por favor. A ver, el detalle específico de cada región se adopta conforme a los planes de evacuación que se han trabajado por mucho tiempo y la decisión se toma por los COGRIS regionales respectivos. Eso es lo primero que queremos señalar. En segundo lugar, obviamente, todo proceso de evacuación genera molestias, dificultades, pero lo importante es cumplirlo. Y en ese contexto tenemos que velar por la vida de todas las personas y eso es la razón por la cual se toma la decisión también de suspender el transporte público, que lo tiene que operar alguien y no puede estar operándolo en zona de evacuación. Y por eso el detalle específico va a ser entregado en cada región. Respecto de los recintos carcelarios, que es una pregunta, se están trasladando a otros recintos carcelarios que están próximos geográficamente con todos los protocolos de seguridad correspondientes. ¿Cuántas cárceles están siendo evacuadas? Son 5, pero no vamos a dar más detalles porque estos son protocolos que también tienen otro componente muy relevante que es de seguridad.